Las noticias en contexto con Adela Coriad. Bienvenidos. Hoy en Contexto vamos a analizar con detalle la acusación de Sudáfrica en contra de Israel con respecto a que trabaja o está empeñada en cometer actos de genocidio en contra de la población de Gaza. Esta ha sido una acusación que se ha llevado a la Corte Internacional y ya se han hablado las partes, cada uno ha mostrado su posición. Los jurados obviamente están analizando todas los argumentos, las argumentaciones y todavía esto está en esa fase. Pero también vamos a hablar acerca del conflicto en Gaza y las tensiones que hay en Medio Oriente con respecto a los ataques de las milicias hutis en contra de barcos que transportan mercancía y que pasan por el Mar Rojo, y que Estados Unidos se ha visto en la necesidad de responder con ataques puntuales a estas milicias para evitar que esto suceda en combinación con Inglaterra. Nuestro invitado de hoy es Hakim Mandelblum y él es el jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel. Gracias, Hakim, por estar con nosotros. Bienvenido. Un gusto, Adela, y un saludo a todos los que nos están viendo. Bueno, para empezar, ustedes, quien siguió un poco los argumentos de un lado y otro de La Haya, puede entender un poquito más a fondo de qué se trata esta acusación. Pero a mí me gustaría que Israel explique por qué cree que esa acusación es injusta en La Haya. La acusación no solamente injusta, es falsa, es improcedente y es no más que un libelo de sangre, el cual Sudáfrica está uniéndose a Hamas, básicamente, y decidiendo ser como un brazo legal de una organización terrorista como el Hamas, reconocida como terrorista por Estados Unidos, por múltiples países, es decir, por la Unión Europea y por múltiples países a nivel mundial. Y Sudáfrica está decidiendo presentar un caso casi que a nombre de Hamas en La Haya, algo que nos parece sumamente absurdo. Primero que todo, el primero que acá tiene un atento genocida es Hamas. Los mismos líderes de Hamas, la misma carta de fundación de Hamas menciona que hay que eliminar a todos los judíos de Israel y también incluso poner a toda persona que no sea de su ideología bajo su yugo. ¿Okay? También tenemos que entender que en varias ocasiones los mismos líderes de Hamas han declarado vez tras vez tras vez de que ellos desean hacer el 7 de octubre de una forma constante. Son ellos los que están constantemente amenazando el genocidio. En las escuelas en Gaza que está controlada por Hamas, lo que se enseña es odio al resto de las poblaciones que están en Israel. Y eso es algo que es absurdo. Ahora, Hakim, hay otra acusación y es que me imagino que esto proviene por la cantidad de civiles que han perdido la vida en los ataques israelíes. Más mujeres y niños, que se habla aproximadamente de un 70% de estas poblaciones, y que eso hace un patrón de conducta de genocidio. ¿Por qué han muerto tantos civiles en este conflicto? Quiero empezar por una pregunta, y es la fuente de estas cifras que incluso Sudáfrica está utilizando. Según el Ministerio de Salud de Hamas, de una organización terrorista que básicamente está usando a la población civil como escudos humanos, entonces ellos están diciendo cualquier cifra que les interese. Quiero preguntar otra cosa más. Cuando hablan de civiles, ¿qué ocurre? ¿No hay ningún combatiente de Hamas que ha muerto? Porque ellos no han declarado ningún combatiente de Hamas que ha muerto. Es decir, son cosas completamente absurdas y es una manipulación de la información. Y creo que hay otro punto detrás que es sumamente peligroso a nivel de las acusaciones que Sudáfrica está haciendo en La Haya. Esto puede ser un precedente. Israel al final somos una democracia, un país donde todos nuestros ciudadanos tienen plenos derechos. Nosotros, nuestro derecho y lo que tenemos que hacer es asegurar la seguridad de nuestros ciudadanos. ¿Ok? Sudáfrica está haciendo como si hay un vacío y jamás puede salir impune de todo este asunto. Y ese es el mayor problema acá. El hecho de que al final una democracia no pueda defender a sus ciudadanos porque se le está haciendo una guerra legal, y obviamente esta clase de acusaciones lo que hacen es beneficiar a Hamas y hacer que siga usando a su población civil como escudos humanos
Porque para ellos, básicamente, sus civiles son propaganda, no les importa la vida humana. ¿Israel tiene cifras de cuántos civiles han muerto o de cuántos miembros de Hamas ha podido neutralizar? En este momento sabemos que varios miles de personas de Hamas han sido neutralizadas, ¿ok? Pero no a hay nivel una general cifra no como tenemos tal. una cifra exacta. Una guerra es un lugar sumamente complicado y Hamas constantemente miente y altera cifras, hace un montón de cosas. Hamas también, por ejemplo, recluta dentro de las personas que usa a jóvenes de 15 y 16 años. Ahora, una persona que ahora dispara, una persona de 15 y 16 años que dispara a un israelí que está lanzando cohetes, que está haciendo un montón de cosas, o una persona vestida de civil que dispara o que está lanzando cohetes, cualquier cosa, ellos lo cuentan como una persona, como un niño inocente. Es decir, es muy importante el hecho de entender que estamos lidiando con una organización terrorista que no tiene límites. Entiendo. Ahora, ¿cómo Israel puede saber exactamente qué tan avanzado va el proceso para neutralizar a Hamas? Porque cuando empezó la guerra, después del 7 de octubre, con los lamentables hechos que ocurrieron, Israel dijo que iba a aniquilar a Hamas. ¿Qué tan aniquilado está después de estos meses? Es muy importante entender que al final nosotros tenemos un balance y eso es gran parte de lo que tenemos nosotros como democracia. Nuestra guerra acá no es contra la población civil en Gaza. ¿Okay? Nuestro conflicto es con Hamas. Y hacemos todo lo posible por eliminar a Hamas sin dañar a la población civil. Por esa razón es que hemos permitido que cientos de miles de toneladas de ayuda humanitaria entren a la franja de Gaza. Por eso es que hacemos avisos, por ejemplo, se lanzan papeletas, se han cancelado ataques, porque Hamas básicamente le dice a su población civil, a niños que estén encima de los lugares donde están escondidos. Y eso hace que sea mucho más difícil el poder trabajar, el poder eliminar a Hamas de forma rápida. Las guerras no son algo bonito, no son algo bueno. ¿Okay? Nosotros no pedimos entrar a esta guerra. Hamas fue el que hizo el ataque del 7 de octubre en el cual masacró a más de 1.200 de nuestros ciudadanos, los asesinó a más de 1.200 de nuestros ciudadanos, secuestró a 240 de nuestros ciudadanos, de los cuales aún 136 siguen secuestrados en la franja de Gaza y básicamente ha lanzado más de 14.000 cohetes, misiles a Israel. Tengo que hacer la pausa. Vamos a regresar con los secuestrados, vamos a regresar con la escalada de tensión que hay en el Medio Oriente y también con la situación humanitaria de la población en Gaza, porque hay críticas muy severas contra Israel. Una pausa y regresamos enseguida. Gracias por continuar en sintonía. Hoy analizamos la situación del conflicto en Gaza y también la escalada de tensión en el Medio Oriente con nuestro invitado, Hakim Mandelblum, él es jefe de misión adjunto de la Embajada de Israel. Señor Hakim, hay acusaciones muy severas acerca de la situación de la población en Gaza. Se habla de una situación humanitaria sumamente dramática, sin agua, enfermedades que pueden estar prontas a salir, una situación de hacinamiento. Y lo han dicho algunas organizaciones internacionales que están presentes en Gaza. Israel, ¿qué tiene que decir con respecto a esto? Quiero decir varias cosas con respecto a esto. Primero que todo, tengo que hablar de vuelta también sobre los secuestrados. Ahorita vamos a hablar de los secuestrados. Ajá. A nivel de la franja de Gaza, se han permitido entrar cientos de miles de toneladas, más de 100.000 toneladas de suministros humanitarios. Es decir, incluso a través de Israel, a través del Kerem Shalom Crossing, de la frontera. el paso fronterizo de Israel y también a través del paso fronterizo con Egipto, hay un sistema de cooperación para que entre ayuda humanitaria a Gaza. Ahora, el principal problema es que la ayuda humanitaria no está llegando a la población civil de Gaza. Está siendo robada por Hamas. Incluso hay varias filmaciones que se han tenido en el cual Hamas básicamente le roba a la población civil, incluso dispara contra civiles de Franja de Gaza para llevarse los suministros a sus lugares. Ellos tienen un sistema de túneles que también tenemos que recordar. A lo largo de todo este tiempo ha llegado a ayuda humanitaria a Gaza, a lo largo de todos los últimos años. Esa ayuda humanitaria podría hacer que Gaza se desarrolle, pero jamás ha decidido que toda esa ayuda humanitaria llegue a túneles de terror, a infraestructura terrorista,
usa escuelas para lanzar misiles, usa escuelas para guardar armamento, usa mezquitas, toda clase de institución es usada para guerra. Y incluso organizaciones que había hablado previamente, como UNRWA básicamente es un cómplice de Hamas. UNRWA ha ayudado a Hamas a esconder armamentos, ha ayudado incluso en todo lo que es adoctrinación del Hamas. ¿En qué lugar normal un libro de niños de escuelas incluye incitación a asesinar a una población? Ahora, como lo tiene escuelas de UNRWA. ¿Por qué las asociaciones internacionales que están puestas en Gaza no denuncian estas irregularidades que ve Israel? En algunos casos, incluso UNRWA, a principios de la situación actual, dijo de que le quitaron, si me equivoco, eran 24.000 litros de combustible, cuando se estaba hablando de ese tiempo de combustible. De la entrada del combustible. Y es importante entender, en el momento que se dieron cuenta, borraron el tuit. Jamás tiene un control completo de la franja de Gaza, y ese es el principal problema. Tienes una organización terrorista controlando una población civil. Y todo aquel que está en la franja de Gaza está bajo el yugo de esta organización terrorista. Ellos básicamente usan todo lo que hay en la franja de Gaza para su propio beneficio, como también incluso sus propios líderes lo han declarado. A ver, hay aún 139 personas secuestradas en poder de Gaza. ¿Tengo bien la cifra? Lo que tenemos entendido son 136. 136. Secuestrados, aunque sí hay desaparecidos que aún no se ha determinado por completo el estatus. ¿Qué va a pasar con esas personas que están secuestradas? ¿Vislumbran ustedes una tregua pronta para poder hacer un intercambio de prisioneros como se hizo antes? En el caso, Hamas tiene el mayor interés de usar esto para terror psicológico y ha hecho todo para, incluso no le ha dado ningún derecho a todos los que están secuestrados. Estábamos hablando antes de las organizaciones internacionales. Hemos pedido constantemente a la Cruz Roja que ella visite, que se le permita visitar, que pueda llegar a ver el estatus de cada uno de los secuestrados. Eso no ha ocurrido, en contra de toda forma de derecho internacional. Es como si los derechos de los secuestrados para el mundo no le importan. Es algo que nos parece algo brutal. A nivel general, los 136 secuestrados, incluso Hamas ha usado videos de los secuestrados para hacer juegos macabros de violencia psicológica. El último caso es, por ejemplo, con Noah Argamani. Quiero mostrar su foto. Hamas usó videos de secuestrados para hacer presión y terror psicológico hacia Israel, incluso haciendo juegos macabros de qué es lo que habrá ocurrido con ellos, esa clase de cosas. Y una de las secuestradas acá es Noah Argamani, sí, que tenemos acá. Noah Argamani, el sueño de su madre, que está enferma de cáncer, es el hecho de poder abrazarla de vuelta, y jamás la tienen secuestrada, secuestrada sin ningún derecho. ¿En dónde están esas personas? Si yo supiera dónde están las personas secuestradas, bueno, sinceramente la haríamos todo para poder devolverlos. La pregunta no está en lugar. Vamos a reformular la pregunta. ¿Cómo va a liberar Israel a los secuestrados? Y si tienen prueba de vida de todos. No tenemos pruebas de vida, no tenemos ninguna comunicación. Básicamente, la Cruz Roja no ha podido visitar a los secuestrados. En muchos casos sabemos que están pasando por situaciones sumamente brutales. Varios testimonios de aquellos que han sido liberados previamente incluyen el hecho de que están pasando por violencia sexual, están pasando por torturas de forma constante y por diferentes cosas. Tenemos varios también testimonios de violaciones durante el 7 de octubre y de diferentes cosas a lo largo de todo este tiempo. Quiero que también vean algo más, otro video que Hamas sacó. Estas son Karina, Daniela, Lili y Agam. 4 jóvenes que fueron secuestradas por el Hamas el 7 de octubre, han sido brutalmente abusadas, y Hamas también sacó videos de ellas después de que pueden ver, incluso si hace un close-up, cómo se veían antes, cómo se ven después. Esto es maltrato, esto es brutalidad que al final, lamentándolo mucho, no está siendo abordado de la forma que tiene que ser abordado por los organismos internacionales. Sudáfrica, para ellos no les importan los derechos de estas personas, y lamentándolo mucho, ni la ONU ni la Cruz Roja han hecho ningún esfuerzo efectivo para poder ayudar en la situación. Algunas preguntas puntuales. ¿Por qué Sudáfrica hace esa acusación contra Israel? ¿Cuál es la relación entre Sudáfrica y Hamas? Lamentándolo mucho, es una relación sumamente cercana, lamentándolo mucho.
Sudáfrica incluso ha recibido líderes de Hamas de forma constante, los ha bendecido diferentes cosas. Incluso después del 7 de octubre demostró su apoyo ante Hamas y reitero, es un país que está apoyando a una organización terrorista, que para nosotros es algo brutal. Lo que podemos pensar es que es a nivel... ¿Es gubernamental el apoyo desde el gobierno de Israel? Es gubernamental, es por agendas políticas, es lo poco que podemos ver, porque no hay ninguna forma en la cual se pueda hacer un transvesti similar al derecho internacional como lo ha hecho Sudáfrica en este momento. Voy a hacer una pausa y al regresar quisiera hablar acerca de la escalada del conflicto con Irán, bueno, no con Irán, con las proxies de Irán, que son los hutis, y entender en qué va a pasar en esta parte del mundo. Una pausa, vamos a regresar con más, no se vayan. Bien, gracias por estar con nosotros en Contexto. Analizamos la situación en el Medio Oriente. Hay una escalada también de tensión y de ataques entre las fuerzas de Estados Unidos junto con Inglaterra, que están atacando puntualmente a las milicias hutis que acusan de estar patrocinadas por Irán. ¿Hasta dónde puede llegar el escalamiento de estos ataques? Creo que la clave acá, y la palabra clave que dijiste, es Irán. Irán tiene varios tentáculos que ha ido construyendo a lo largo de todo el Medio Oriente y son varios movimientos proxy. Uno es Hezbollah, que también se ha hablado menos, pero en el norte nuestra población civil está siendo constantemente atacada. Incluso murieron 2 civiles nuestros durante el último fin de semana. Asimismo, tienes, por ejemplo, a Hamas en el sur de Israel y tienes, por ejemplo, los hutis en Yemen. Al final, Irán es el que está orquestando todo esto para desestabilizar la región. Y uno de los problemas principales que está ocurriendo en la región es que los hutis, básicamente, cuando pasas desde el Mar Rojo al Mar Mediterráneo o viceversa, el mar tienes que pasar por un estrecho llamado Bab el-Mandab. Los hutis básicamente han amenazado el comercio internacional al atacar a barcos en ese estrecho. Y es otra forma en la cual Irán está haciendo todo lo posible por desestabilizar la región y el mundo. ¿Por qué no entonces se lleva a Irán al Consejo de Seguridad de la ONU? Sería una excelente idea y creemos que sería algo que sería importante. ¿Por qué no lo plantean los países que se están viendo afectados con el comercio marítimo internacional? Es importante establecer de que incluso en el UN Security Council se hizo una declaración, una resolución, la cual incluso condena lo que se está haciendo a nivel de los hutis y se han hecho diferentes acusaciones contra Irán en la ONU. Y el principal problema acá es que, lamentándolo mucho, estas acusaciones deberían tener muchísima más fuerza. ¿Cree usted que eso pueda llegar a un nivel más alto de escalamiento? Todo depende de cuáles sean las reacciones que se tengan. Es muy difícil predecir cómo va a ser en el Medio Oriente las cosas. Lo que sí es importante es que al final el ataque de los hutis a las vías marítimas tiene que ser completamente condenado y tiene que parar. Israel también, perdón, lo interrumpí. No, todo bien. Israel, es que quería hacerle una pregunta que no se me puede pasar. Israel había pensado, no sé si ya han tenido una definición junto con la población de Gaza, ¿quién va a gobernar Gaza después del conflicto? ¿Cómo va a ser eso? Ok, voy a explicar. Nosotros no deseamos gobernar Gaza después del conflicto. Lo voy a poner de forma clara, todo el mundo no, perdón. Los líderes de Israel han expresado en varias ocasiones, el primer ministro, diferentes líderes han demostrado que no deseamos tener control sobre la población civil. Israel, reitero, nos retiramos de Gaza en el 2005, hacia el 2006 Hamas toma control de la Franja de Gaza y ahí empiezan gran parte de los problemas con un movimiento terrorista que controla una región. Lo que sí deseamos que ocurra es que Hamas no pueda controlar la Franja de Gaza y que Hamas deje de ser una amenaza hacia los ciudadanos israelíes y hacia el mundo también. ¿Cómo pueden controlar eso después de que yo me imagino que la población civil va a tener resentimiento sobre las acciones que ha hecho Israel para eliminar a Gaza del territorio? Para eliminar a Hamas de perdón, Gaza. Disculpa, eso fue error mío. Eliminar a Hamas del territorio. Quiero preguntar algo. La incitación al odio que ha hecho Hamas durante los últimos casi 18 años no son incitación al odio, no es crear resentimiento, no es crear odio. Al final yo creo que hay que eliminar las fuentes de incitación al odio. Uno de ellos es Hamas, con complicidad también de UNRWA, y es importante decirlo, que una agencia de la ONU
es cómplice, es incitación al odio. Y esa clase de cosas tienen que cambiar. Al final lo que deseamos, de vuelta, nosotros no deseamos gobernar Gaza. Nosotros deseamos que nuestros ciudadanos vivan en paz. Y todos los planes que incluyan el futuro de Gaza incluyen el hecho de que al final los civiles de Gaza puedan tener gobierno propio, pero que al final jamás no sea una amenaza. ¿Aceptan la idea entonces de 2 estados, uno palestino y uno israelí? En varias ocasiones, varios líderes de Israel constantemente han mencionado el hecho de que se acepta la decisión, se acepta el hecho de que de 2 estados. A lo largo del tiempo, estamos hablando de que nos sentamos a negociar para el plan de 2 estados para 12... Han habido muchos intentos. En 1995. En 1999, en el 2000. 2020 fue la última protesta que se hizo, que Israel dijo que sí, la autoridad palestina dijo que no. Entonces, quiero preguntar, al final nosotros, ¿cómo sea exactamente qué es lo que vaya a ocurrir? De vuelta, creo que hay cosas que tienen, que el futuro es decir, tiene sorpresas, pero el hecho de que de verdad deseamos que los palestinos, que las civiles en Gaza se puedan autogobernar, es algo que completamente estamos de acuerdo. Y al final, reitero, lo que nosotros deseamos es vivir en paz. Nosotros no comenzamos esta guerra. Hakim, ¿cómo van a regresar los secuestrados a casa? ¿Hay una primero que todo, en este momento estamos haciendo todos los esfuerzos para poder liberar a los secuestrados. Es importante que también se haga presión internacional para que jamás no se salga con la suya. En este momento también varios de los secuestrados, sabemos que fueron asesinados por Hamas, ¿okay? Y de los secuestrados entendemos que hay parte que han sido asesinados por Hamas. Y están en manos de ellos. Todo, y sus cuerpos están en manos de Hamas. Y estamos haciendo todo lo posible para poder devolver a todos nuestros ciudadanos, todas nuestras también mujeres, niños, padres, abuelos, madres, hermanas que han sido tomados a Gaza para que vuelvan a casa bien. Claro que es difícil la pregunta, pero ¿sí creen que están en Gaza o están en un tercer país? Lo que entendemos, obviamente, es que están escondidos. En Gaza. Y en muchos casos, otra parte de lo que estábamos hablando previamente, en un país, en una entidad normal, algo que tenga algo de normalidad, recursos serían usados para el beneficio de ese país o para el desarrollo de ese país. En Gaza, básicamente lo que entendemos es que hay un sistema de túneles, gigantesco, el cual incluye también hospitales que son usados para Hamas, para el terror de Hamas, mezquitas, escuelas y todo eso. Y es un sistema de túneles que básicamente es muy posible, o por lo que entendemos, la gran mayoría se encuentran en estos túneles. ¿En este momento Israel está recibiendo ataques con misiles desde Gaza? Sí, más de 14.000 misiles. Y quiero también preguntar esto a la persona. ¿De dónde? Si ya... Salen de gran parte de lugares, incluso de lugares que son, por ejemplo, escuelas, lugares que son designados como zonas que deberían ser seguras y que debería estar ahí población, está ahí población civil y jamás siguen lanzando esos lugares. Al final nosotros estamos haciendo todo con el derecho internacional, estamos luchando contra un movimiento que no tiene ninguna clase de moralidad y por ende sigue lanzando misiles y se acaba y a nivel humanitario siguen hablando de diferentes cosas, pero quiero preguntar también a la persona promedio. Dicen que se acaba todo en Gaza. ¿Cómo no se han acabado misiles? Más de 14.000 misiles han sido enviados a Israel y siguen siendo lanzados contra centros civiles israelíes. Esperemos que este conflicto pueda llegar a un fin pronto y que haya un proceso de paz y de entendimiento. Gracias, Hakim. Me es importante agregar una cosa más. Se nos acabó el tiempo. Solamente quiero agregar una cosa más y el hecho de que incluso han hecho varios ataques terroristas dentro del territorio israelí en los últimos días. Sí. El último fue en Ranana, el cual ayer básicamente un habitante de Hebrón llegó y con un carro se puso a atropellar a personas y atacar, hiriendo a más de 17 y matando a personas. Gracias, Hakim, por ese anuncio último. Nos vemos en la próxima ocasión. Se nos acabó el tiempo. Gracias por estar con nosotros. Las noticias en contexto con Adela Coriad.